Ok, bueno, Omar y yo llevamos un tiempo conversando sobre la realidad de la danza y en un momento determinado nos preguntamos, bueno, ¿en qué posición está la crítica de danza en este país? Y cómo hacer un diagnóstico más allá de todo está muy mal y tal, que es muy legítimo, que está estupendo cuando hablamos con un compañero en un bar, pero a la hora de hacer una propuesta completa, un análisis mucho más profundo, precisamos salir de, digamos, de ese estado de hablar con un compañero en un bar y hemos titulado esta actividad La crítica especializada y la investigación en danza, una fórmula ineludible para el desarrollo de la danza en España. Y precisamente ahora que está Lucía Vázquez, ella me puso en palabras una cosa que es fundamental, cómo el proceso de la creación consta, entre otras cosas, de esta fase: idea inicial, montaje, producción, distribución, representación y reflexión. Y si el montaje tiene algo más de recorrido, algunos de estos puntos los retomamos de alguna manera u otra. La crítica de danza es fundamental para ese proceso de reflexión, una vez hecha la exhibición, porque, digamos, de alguna manera la crítica en danza es un espacio de convocatoria, un espacio donde nosotros podemos entrar en diálogo mucho más allá de lo que nuestro foro privado ha recibido tras la representación de la pieza. Y en esta medida, creo que la crítica tiene que tener esa tarea de convocatoria para que el espectador se dé cuenta de que no solo es una cosa que recibe individualmente, sino a nivel colectivo. Más aún, más allá de las 3-4 personas que pudieron haber coincidido en ese momento. En esta medida, el valor de la documentación es fundamental. Si nosotros no documentamos esas creaciones, más allá de que la danza es un arte efímero, que eso es un tema que nos ocuparía en otro sentido, si nosotros no documentamos una creación, fotos, vídeos, etc., y la reflexión, también la crítica es una documentación capital, la obra queda en la anécdota, queda en ese momento. Por tanto, yo voy a recoger unas distinciones que hacía el filósofo español Ignacio Susquiza, un profesor que tuve la oportunidad de ser su alumno, que hacía la distinción entre lo viejo, lo clásico, lo vanguardista y lo que está de moda. Voy a muy en resumen. Lo viejo nos da algo que tuvo un valor de innovación, pero en un momento muy concreto, en un contexto muy concreto, algo que a día de hoy sí tiene un lugar en la historia, pero no ha trascendido más allá de su época. La moda es algo que ha emergido a día de hoy y no se sabe, no se prevé hasta qué punto va a conseguir tener una trascendencia a nivel histórico, como se pueden imaginar. Lo clásico es algo que ha trascendido todas las generaciones, es universal. Nadie puede cuestionar, por ejemplo, más allá del repertorio clásico o textos, por ejemplo, de Homero, ¿no? Que son textos que son universales y a día de hoy se podrían leer. Todo esto, y por supuesto la moderna, todo esto viene a cuento de que cuando nosotros hacemos un estudio sobre una disciplina concreta hay que buscar la tradición. Y hacer tradición es hacer una forma de hacer una genealogía. ¿Cómo nosotros podemos hacer una genealogía de lo que estamos haciendo? A través de la documentación. ¿Y cómo podemos hacer una genealogía que pueda trascender ese momento concreto, esa fotografía, esa publicación? Pues preparar la documentación para la investigación. Sin investigación no puede haber lugar al desarrollo de la danza y mucho menos del sector de una manera generalizada, porque se queda básicamente en la exposición. Por eso, la investigación está relacionada intrínsecamente con la investigación. Y una documentación con fotos y un vídeo es como si estuviese mudo, como si no fuera capaz de emitir una palabra. Tenemos el papel, pero no somos capaces de descifrar qué está diciendo. Por tanto, el crítico, desde mi punto de vista, por supuesto, tiene la responsabilidad de poner en contexto la pieza. Tiene la responsabilidad de poner en contexto la pieza no solo en la época que le dio posible. ¿Recordar la diferenciación de innovación, viejo, ¿recordar? Clásico. Poner en contexto eso y saber. ¿Y cómo lo pongo en contexto? Conociendo la creación del profesional en juego. No es posible que haya entrevistas donde da la sensación de que el entrevistador no conoce
¿Cuál es la línea de trabajo del creador en juego? Ni su filosofía, ni su imaginario. De lo contrario, lo que le llegará a los televidentes, oyentes, lectores, es que es sustituible. Es prescindible ese creador. Es un accidente que hoy toque este creador. ¿O acaso es para tener más contenido? Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarle por qué es interesante hablar con ese creador cuando hacemos una entrevista. Y eso ayudará a que ese creador no sea algo viejo, sino que de alguna manera lo podamos encuadrar en esa genealogía para ver si ha llegado a ser algo vanguardista, o se quedó como un clásico, o se quedó como un viejo. Pero si no hacemos eso, la contextualización, todo quedará como viejo, bajo los términos que hablaba Ignacio Susquiza. Y esto tiene mucho que ver con crear una tradición. ¿Qué es crear una tradición? Funciona desde unos fundamentos que se van ajustando con el paso del tiempo, insisto, lo viejo, tal, y que eso lo coloquen con el tiempo. Por tanto, una crítica no puede pasar por ser una crónica periodística con 4 adjetivos. También porque nosotros tenemos la responsabilidad de hacer un ejercicio de pedagogía. Es decir, ¿por qué es interesante la danza? ¿Qué diferencia esta pieza de otras? ¿Por qué la iluminación en esta pieza tiene más preponderancia que en otras? Ese tipo de pregunta debe hacérsela al crítico para hacer un ejercicio de pedagogía. Si nosotros no hacemos un ejercicio de pedagogía, no se crea público. Y sin público esto se queda como una especie de, no sé, esto es muy bestia, pero no sé, como una especie de club de amantes de las nutrias. No algo que interpela a toda la humanidad, porque las artes escénicas, entre otras cosas, hablamos del drama humano, aunque la pieza esté inspirada en figuras geométricas. No sé si me explico a dónde quiero llegar. Por tanto, en una pieza de danza estamos hablando de toda la humanidad, es de interés de absolutamente todos los individuos. Puede tener más afinidad a este lenguaje, o al teatro, o cualquier otro lenguaje, como puede ser la novela, por ejemplo, interpelar a todos los seres humanos. Pero si nosotros no entendemos esto, seguiremos tratando y viendo la danza como entretenimiento, ocio y tiempo libre. Para mí, esto es muy personal, ver una pieza de danza es similar a leer un libro. Y si nosotros no lo ponemos en valor, menos aún lo van a poner en valor los espectadores. Y si los espectadores no lo ponen en valor, no se crea público, las instituciones públicas no nos tomarán en serio, porque es un lloriqueo de los amigos de las nutrias, no algo que es patrimonio cultural. Y si entendemos que es patrimonio cultural, podemos ponerlo en una misma medida como puede ser la Alhambra o el Centro Histórico de Toledo. Pero estamos hablando de patrimonio vivo, seres humanos que crean, que interpretan, que iluminan, es decir, un entramado entero. Estamos hablando de 4 personas excéntricas que se sienten muy importantes, que quieren expresarse. No, estamos hablando de algo que sí, que genera empleo, bla, 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 pero eso es otra dinámica donde quiero llegar. Estamos hablando de algo que moviliza entero a una población. Y si nosotros entendemos que una pintura de Velázquez es estupenda y hay que conservarla celosamente, ¿por qué no cuidamos a nuestros profesionales? Por tanto, el mensaje que le estamos dando al público es que esta gente está ampliando su extraescolar. No estamos hablando de patrimonio cultural de un país. Y eso no queda claro en muchísimas entrevistas, en muchísimas críticas. No queda claro, insisto, una crónica periodística con 4 o 5 adjetivos. Habrá que preguntarse por qué no sucede, por qué no se toma en serio la danza. Si se tomara más en serio la danza, veríamos como normal que las personas que hacen críticas, que hacen investigaciones, tengan un cierto conocimiento sobre danza. No sea un tipo para una exposición de pintura, para una exposición de escultura y el otro día no sé qué. Y nosotros tenemos la responsabilidad también, desde cada uno de nuestros roles, incluyendo también los creadores. Esto estoy hablando de los periodistas, esto sé que suena muy bronca, que en parte lo es. También los creadores deben ir mucho más allá de dar un mensaje que vaya más allá de qué hay de lo mío. ¿Me explico? Esto digo de buscar una estrategia, no digo que tenga la super solución. Si nosotros vamos más allá del qué hay de lo mío, es decir, no dar esa imagen,
quedará muy claro que no somos el Club de las Nutrias, sino que estamos haciendo un servicio público para la cultura, como un servicio público que está abierto el Museo del Prado, porque podamos disfrutar del casco histórico de Toledo. Tenemos que entender que también es un servicio público cuando un profesional sale al escenario a representar su pieza. Y también debemos entender, si entendemos eso, los que hacen las críticas, los que hacen las entrevistas, deben entender que están haciendo un servicio público para cultivar, informar y orientar a los espectadores de lo que están viendo. No es que la danza contemporánea no se entiende, hacen cosas muy raras y arbitrarias, no hay criterio. No hay criterio porque igual tu mirada no está acostumbrada. Y no podemos tomar por hecho que todo el mundo sabe de danza. Yo veo un cuadro de Murillo y son todos vírgenes. Pero si yo tengo una formación mínima sobre, no sé, la Anunciación de la Virgen, en la época del Bosco, si no me equivoco, me paso por Botticelli y otros, luego veo a Murillo, hago esa genealogía y Murillo me está contando más cosas que yo no leí antes. Por eso es importante, si no hacemos una genealogía, si no hacemos una ontología del presente, no es posible entender por qué esa pieza tiene un valor. Y viceversa, si no hacemos una ontología del presente, nos dejamos impresionar con 4 acrobacias y alguien que se tira sangre de cerdo, creemos que es súper vanguardista. No. Eso tiene que responder a una dramaturgia, tiene que estar justificado, por más impactante que sea una persona tirándose sangre de cerdo. Me voy explicando. Si no tenemos un público maduro y versado, no hay manera de que haya tradición. Si no tenemos un público maduro y versado, no hay manera de que haya críticos que se autoexijan formarse. No sé si me voy explicando. Y esto creo que es responsabilidad de todos, de cada uno desde su lugar. Porque es que llega un punto donde, aunque concedan entrevistas a profesionales, los profesionales están muy solos. Aunque consigan un huequito en un tal diario generalista. Porque en el fondo no pueden expresar realmente lo que les sucede, no saben exactamente qué tanto pueden profundizar en esa entrevista. No lo saben. Porque siente que no es el lugar para profundizar realmente de su creación y de su forma de entender su línea de trabajo. Por tanto, una vez más, estoy aquí porque me conviene para un ejercicio de distribución, voy a estrenar pronto mi pieza, no hay nada que objetar, pero al final está solo. Y esa entrevista, que, ¿cómo la llevas? Queda una semana, caduca, porque no está contextualizada más allá de faltan 3-4 días. ¿Cuál fue el proceso que pasó ese profesional, tanto en su carrera como a nivel personal, para llegar a esa creación? ¿Por qué habla de pájaros y no de árboles? ¿Qué necesidad hay de hablar de pájaros, que esta pieza va de pájaros, hipotéticamente hablando? ¿Por qué? Si lo dices de esa manera, pues me da igual que habla de pájaros o de árboles, se llama María Martínez o Juana López. Entonces tampoco se diferencia en la danza. No hay criterio. Y si no hay criterio, no hay tradición. Y si no hay tradición, nos exponemos a un grado, a una situación gradual de extinción. Y la historia de cómo está la cosa en danza en los últimos, 10 años, por una orientación aquí en Andalucía, pero no hace falta, todos más o menos lo sabemos. Y poco a poco nos vamos convirtiendo en una ciudad de espectadores, no de creadores y espectadores, porque estamos expensas de que las instituciones culturales, las instituciones públicas, y otros vaivenes del azar pongan vacas gordas, vacas flacas. Y cuando estamos expuestos a eso, la danza crece o la danza está. ¿Es moda o es vieja? No es tradición, no es clásico. ¿Me explico por dónde voy? Cuando hago esta diferencia. Por tanto, hacemos un servicio público, no hacemos relleno de contenido. Y si nosotros no lo entendemos, los creadores puede que tampoco lo entiendan porque hay una baja autoestima generalizada dentro del sector. Y no porque ellos sean culpables, sí, todos hemos cometido errores, 1,87. Pero es una cosa estructural y es muy difícil mantener una autoestima fuerte y firme ante tantas calamidades por todas las direcciones. Y si encima te sientes solo, pues llega un momento donde dices, hasta aquí yo he hecho lo que he podido. Y dirán, pues bueno, pues si los medios de comunicación me dan lo que me dan, pues tiro de las redes sociales, contrato un distribuidor, muy bien. Quizás tu compañía concretamente pueda avanzar, tú concretamente.
pero el sector no avanza. ¿Me explico? Por tanto, tú te salvas, no tengo dificultad seguro, pero no se entiende que lo que tú haces es danza, es Pepito Flores, que es maravilloso y bonito. También hay que saber en qué estamos, es decir, no es lo mismo cubrir una pieza de la Compañía Nacional de Danza que las hermanas Gestrin, que una pieza de su primera creación. Hay que ponerlo en contexto, no vaya a ser que seas complaciente, no vaya a ser que te sientas obligado a que todo es maravilloso porque es la Compañía Nacional. Cuidado con lo que dices. ¿Cómo puedes poner en cuestión eso? Es como decir que el Quijote es aburrido. ¡Qué barbaridad! No sé si me voy explicando. Entonces, si no ponemos en contexto la situación, no podemos medir. Y si no ponemos en contexto la situación, no podemos mostrar una imagen realista de lo que está pasando en danza. Es decir, creo que como servicio público tenemos la responsabilidad de mostrar todo el espectro, desde los jóvenes creadores que están haciendo sus primeras piezas hasta gente consolidada y veterana. Si no, no mostramos todo, porque si no todo es maravilloso y súper bonito, y mira qué espectáculo más maravilloso, por ejemplo, la última pieza, Marco Morao, Afanador. Eso no es una muestra real de lo que está pasando en la danza, eso forma parte de la danza. Porque la inmensa mayoría del sector, hacer una pieza de más de 3 bailarines es una superproducción. O no sé si digo cosas raras con esto. Es una superproducción, 3 personas. Entonces, Afanador no es realista, existe, forma parte de la situación de España, sí. Y es un buen trabajo. Pero, ¿qué pasa con lo otro? ¿Me explico? Y si nosotros en los medios de comunicación no cubrimos esas pequeñas piezas, esos pequeños proyectos, evidentemente hay que hacer cosas profesionales, hay que poner las cosas en contexto, insisto, no vayamos a ir a un fin de curso de segundo de profesional del conservatorio, estamos ya en otra dimensión. Si hacemos eso, mostramos cuál es la danza. Insisto, vuelvo a lo mismo, mostramos qué es el sector, mostramos que las piezas no son anécdota, mostramos que las piezas no son cosas nuevas, sino que forma parte de una tradición que se puede localizar dentro de una genealogía. Perfecto. Y ante todo este contexto, me podéis decir cómo entendemos, por ejemplo, la danza dirigida a la infancia y a la juventud, la danza con personas con discapacidad. Es muy fácil que puedan entrar estigmas, prejuicios, desconocimiento, infravalorización, que es algo amateur. No, la realidad de la danza con personas con algún tipo de discapacidad. Esmeralda Valderrama, directora de Danza Móvil, siempre hace una diferenciación que me ha sido muy útil. Hay que diferenciar no danza inclusiva y danza normal o como queréis llamarlo. No, amateur y profesional. Y si no hablamos con los profesionales, nosotros, digo, las personas que escribimos una danza, estas diferenciaciones no las tenemos tan claras. Por tanto, eso es una forma de crear diálogo entre los profesionales de un sector. Es como decir, no podéis hablar a la gente de iluminación con los creadores. Es así de absurdo. Y ante este panorama, tampoco habrá margen de investigación en danza, porque en las facultades de filosofía de España, al menos, no se habla de danza. Se habla de música, cine, música. Fantástico, ¿eh? Pero danza no existe. Y si existe, es anécdota. Y si es anécdota, ¿qué sucede? No hay manera de acceder a esos contenidos. Entonces, como creadores, un espectador asiduo, por tanto, ¿quién se va a plantear investigar sobre danza? Por tanto, ¿quién va a ser el loco que se va a dedicar a la crítica en danza y a investigar? Sin poner en juego su salud mental, económica y otras cuestiones. Por tanto, ¿cómo es posible un relevo generacional de crítica? Por tanto, no hay margen a una tradición en crítica. Soy Omar Mesa, director y coreógrafo de la compañía Date Danza de Granada. Agradecer a Luis por estar aquí, agradecer al Centro de Documentación por albergar yo siempre digo que poner la semilla, ¿no? Y por permitir que esta semilla se haga aquí. A lo largo de estos años me llevo preguntando muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa con la investigación y sobre todo con la documentación de la danza en este país? Yo recuerdo que he preguntado a diferentes asociaciones en Barcelona, en Madrid, aquí en Sevilla,
incluso al centro de documentación aquí en Sevilla, pregunté si teníamos algunos investigadores o investigaciones de danza. Resulta que me contestaron que no. Para mí fue sorprendente porque entonces entendía qué es lo que pasa con la danza, ¿no? ¿Qué pasa con la danza? Porque entonces se queda como en el limbo, se queda en la nada, se queda en un espacio vacío, y eso denota la importancia que tiene dentro de una sociedad la danza, ¿no? Entonces era muy impactante, porque yo recuerdo ir a hacer un proceso de investigación para reproducir una obra de Ana Sokolow para la Orquesta Ciudad de Granada, con 12 bailarines, creo que era ese proyecto, y entonces fue maravilloso, ¿no? Entrar a un Centro Nacional de la Danza y de las Artes Escénicas en México y encontrarte ese centro de documentación donde la danza está cuidada y protegida, y donde entras y con guantes tienes que tocar esos libros que son tesoro, porque la historia es tesoro. La historia, nuestra historia de la danza, es parte de la memoria histórica, perdón que me emocione, pero no se puede olvidar y no se puede borrar de ningún país, porque la danza es una de las bellas artes que se debe cuidar y tiene que perdurar, porque además está escrito en los derechos. O sea, no es que sea porque sí, no. La danza tiene un derecho y tiene un estatus como arte o como una de las bellas artes que es. Entonces, por ello creo que tenemos que tener cuidado con ella, tenemos que mimarla, tenemos que protegerla y sobre todo tenemos que contextualizarla, tenemos que ponerla en un espacio digno, que es un espacio de investigación, un espacio en el que la danza realmente sea accesible a nuestro público, porque como bien decía Luis, sin público no hay artistas. En este caso no tendremos nada que hacer si no tuviésemos público, ¿no? Y el público es fundamental. Una cosa que yo creo que desde las artes escénicas para la infancia se han cuidado mucho en este país, ¿no? Desde el inicio que he empezado con la compañía, 25 años que ya he cumplido de danza, siempre desde las asociaciones para la infancia y la juventud se ha cuidado muchísimo, se han hecho encuentros, debates, hemos hablado muchísimo, hemos invitado a otras personas de otros países para poder reflexionar qué es las artes escénicas para la infancia y la juventud, algo que desgraciadamente todavía en nuestro país está muy desnotado, se queda en algo marginal, y es desolador de pronto encontrarte con los artistas, los propios artistas profesionales que tienen un saber, que tienen una factura maravillosa y que son grandes artistas en la danza, y de pronto cuando se enfrentan al mundo de la infancia, con qué desprecio, con qué irresponsabilidad y con qué falta de respeto se trabaja hacia ellos y hacia ellas, ¿no? Una de las cosas que hemos perdido es que es un público. Ahora mismo, y ahora más que nunca, estamos faltos y faltas de públicos. Nuestras audiencias cada vez se minimizan. No sabemos, los teatros no saben cómo rescatar públicos, y sin embargo, los niños y las niñas y los jóvenes y las jóvenes están llenando los teatros. Curiosamente, son las que están dotando de públicos los teatros. Pero lo que no sabemos es que esos niños y esas niñas llevan adultos al teatro, y va un porcentaje muy grande de adultos que nunca han ido al teatro. O sea que de alguna manera se está generando público también. En este caso, esa reflexión de qué es lo que está pasando con los artistas que no miran el arte como arte y que miran desde una perspectiva despreciante, quiero llamarlo así, a la infancia, a la juventud y a la diversidad, en este caso la discapacidad. Es como un arte menor cuando en otros países ya existe, ya tiene todo un desarrollo, ya tiene todo un trabajo y tiene todo un respeto. Y ahora mismo creo que en España ya se está haciendo. Tenemos grandes espectáculos que compiten a nivel internacional y que tienen una factura maravillosa en cuanto a dramaturgia, escenografía, vestuario, intérpretes de teatro, intérpretes de danza, o sea, espectáculos de verdad que son verdaderas joyas y que no desmerecen en absoluto con un espectáculo para adultos, que además incluso hasta el hacer en cuanto a producción es exactamente el mismo, y además yo creo que se cuida exactamente, cuidado exactamente igual que un espectáculo para adultos. Creo que
es una vez más esa falta de documentación, esa falta de crítica que no tenemos, esa falta de recordar nuestro pasado, ¿no? Que es nuestra memoria también. Si vemos una Marta Graham, inmediatamente decimos está pasado de moda, cuando no es que esté pasado de moda, porque son parte de nuestra historia. Son una joya histórica que no podemos quitarle valor. Sin embargo, cuando hablas con los intérpretes y las intérpretes, es deprimente cuando se habla pasado de moda. La danza no puede pasar de moda. La danza tiene un contexto sociopolítico, económico y social. Y que la danza, cualquier expresión artística, tiene un porqué, tiene un sentido. Da igual en el proceso que está, da igual en el camino que esté, pero por eso es súper importante que esté documentado, porque si no, ¿qué vamos a saber de nuestra historia de la danza? O sea, ¿quién sabemos que ha creado danza desde los inicios en Andalucía, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son los pioneros de la danza contemporánea en esta comunidad? ¿Quiénes han empezado? Da igual el proceso que hayan tenido, pero son valiosísimas o valiosísimos porque son parte de nuestra historia que no se puede negar y que no se puede manosear y no se puede menospreciar porque han tenido un valor. Y si sabemos cuidar esos valores, podemos cuidar lo que son las herramientas de las artes escénicas. En este caso, de la danza, que es lo que nos compete y que creo que es una de las artes más debilitadas ahora mismo en nuestro país, ¿no? Una de las artes que compite con la música, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Curiosamente, la danza y la música. Ahora mismo se ponen las botas los de música y piden las ayudas y la danza se queda sin ayuda con ese presupuesto tan pequeñito. Pero ¿cómo demostramos que la danza tiene valía? Si ni siquiera no hay documentos para que sepan que existimos. O sea, ¿a quiénes les van a dar las ayudas? ¿A quién van a mirar si nosotros mismos ni nosotras mismas ni sabemos quiénes somos los que existimos? Ese yo creo que es una de nuestras grandes debilidades. Yo siempre creo en que existen soluciones y existen miradas hacia el futuro, ¿no? Por eso soy artista, porque soy utópico. Y creo siempre en algo bello, creo siempre en algo mejor, creo en que el arte es transformador y lo tengo cuando he estado trabajando con personas vulnerables, con grupos vulnerables y viendo cómo se transforman en sus vidas. O sea que el arte, y en este caso la danza, es una herramienta súper poderosa que no se puede escapar y que tiene todo para transformar una sociedad, porque nosotras, los que trabajamos, las que trabajamos en el arte, tiene un sentido. No trabajamos en el arte porque sí. No hacemos danza porque me trajo así por azares del destino, llegué y me hice bailarín. Pues no, tiene todo un sentido, tiene todo un porqué y tiene una justificación de ser. Eres artista por algo y te comprometes a crear una compañía, que es un compromiso enorme, o un proyecto y una responsabilidad inmensa, infame a veces y a veces irrespetuosa con un creador, con una creadora, pero tiene una responsabilidad y tiene una justificación de ser. No es solo por divertir, porque entonces no tendría sentido, o lo tendría, pero en otro espacio. Pero la danza sí tiene un espacio social, tiene un sentido de hacer ese cambio, ese chip, y como dice Nietzsche, ¿no? Tocar el corazón y hacer al humano un poquito más humano, ¿no? Aunque sea simplemente hacerle reflexionar que existe, que tiene sentimientos, que tiene sueños, que tiene emociones, que es humano. Simplemente con eso ya te puedes dar por vencido o por contento y decir algo ha cambiado en esas personas que han visto mi trabajo. Como vocal de ACITEC hemos estado, y creo que hemos tenido un gran logro, que es aunar casi a todas las asociaciones de España de la danza para adultos, Cataluña, Madrid, Andalucía, Castilla y León, no sé cuántas asociaciones son ahora mismo, se me van, y logramos tener una mesa en la que nos hemos reunido y hemos hablado de la danza para la infancia y la juventud, ¿no? A la vez también se pidió yo le había pedido antes de esto
hacer un estudio a Fátima Albo porque yo no encontraba documentación sobre qué espectáculos de danza, qué coreógrafos, qué coreógrafas trabajan en España para la infancia y la juventud. De repente era interesante porque los números, y era maravilloso, decían que había no sé cuántos coreógrafas ahora mismo que estaban trabajando en proyectos para la danza coreógrafos para la danza, coreográficos para la infancia y la juventud. Entonces era interesante porque había un número interesante, pero ¿cuál era el problema en ese estudio? Que ninguno y ninguna se lo tomaban en serio. O sea, lo hacían porque tenían un apoyo económico que les habían dado extra, una posibilidad como una oportunidad, no como un trabajo artístico, no como una referencia para un público, sino era una oportunidad. Entonces, eso se convierte en una gran debilidad, porque como he dicho al principio, nuestros grandes artistas que pueden hacer grandes creaciones para la infancia, en ese momento se caen por completo. Entonces es como dinero que la administración coge y tira a la calle y ya está, ¿no? Que lo coja quien quiera y hasta que tenga unos cuantos billetes, pero después el proceso no se ve nada. No hay un proceso, no hay una continuidad, no hay una estructura, no hay un pensamiento, no hay una ideología, no hay una filosofía, no hay una forma de dirigirse a la infancia y la juventud. Eso lo que denota es una gran debilidad de nuestro sector y luego el desprecio hacia la infancia y la juventud, porque bueno, estoy haciendo para niños, no, estás trabajando para un público que te dignifica y que te debe saber. Dentro de ese trabajo que hicimos con la CITE fueron 15 medidas que voy a leer por encima cuáles son las que se trabajaron y para que entendáis un poquito también por qué es importante la documentación. Reivindicación del derecho a la cultura. Los niños y las niñas tienen derecho a la cultura y está escrito por las Naciones Unidas, o sea que no es solamente de España. Puesta en valor de la danza desde la infancia, el trabajo para la infancia y la juventud, nos damos cuenta que la danza no tiene un valor, porque de pronto te vas con programadores y dicen es que mi público no entiende la danza, por eso no se programa, pero de pronto llegan los espectáculos infantiles y resulta que sí. O de pronto, pongo como ejemplo, no recuerdo ahora mismo la ciudad, de pronto nos dicen, oye, que la función no se puede hacer porque no tenemos público, oye, pues vamos a hacer un trabajo pedagógico, vamos a intentar hablar con los adolescentes, con las madres, con los padres, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, yo me pongo y lo hacemos online, vamos a enseñarles qué es la danza, Vale, de pronto, otro problema, al teatro le ha salido una raja y no se puede hacer la función. ¿Cómo que no se puede hacer? Mira, el espectáculo está adaptado, es un espectáculo de calle y de sala, o sea que lo podemos adaptar sin problema. ¿Tienes un polideportivo? Lo hacemos en el polideportivo. Venga, ¿qué se puede hacer? Después de hacer la charla, después del debate con los padres y las madres, ¿cómo puedo hacer que mi hijo vea danza? Pues si tú no vas al teatro, tu hijo nunca va a ir al teatro. Esas eran las respuestas y preguntas. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el polideportivo lleno de público. O sea, el trabajo, la pedagogía y la mediación es súper importante, no solamente los artistas, sino también la mediación y sobre todo la conciencia de las y los artistas de que tenemos que hacer ese trabajo de mediación, de que tenemos que ser accesibles al público también. Regulación del mercado. O sea, una vez más, pues los que os he dicho, ¿no? El intrusismo, pero el intrusismo no es que seas profesional y seas, no, sino no saber hacer. O sea, que al final, entre nosotros, estamos haciendo intrusismo por no saber hacer también, ¿no? Articulación de una estructura para la interlocución, espera que no lo veo, con los poderes públicos. O sea, ¿cómo hacemos para tener interlocutores, obviamente, con la Junta de Andalucía, con el Ministerio de Cultura, con los ayuntamientos, para que conozcan la danza y vean la importancia que tiene la danza en nuestra sociedad? Y puede ser, bueno, después vengo a ello. Aumento de los presupuestos. Tenemos un presupuesto en la danza paupérrimo, que es denigrante. O sea, es que es denigrante. La danza tiene que tener un presupuesto y la danza cuesta muchísimo dinero. La danza cuesta mucho porque los intérpretes tienen que entrenar, porque si tenemos que crear estructura también, que ni siquiera existe.
Incremento de la programación. La programación en danza es pobrísima, es el 1% del Ministerio de Cultura que obliga a los teatros a programar danza. O sea, es interesantísimo, 1%. Y se les obliga a que nos programen. Qué interesante. O sea, no es que nos programen, no, les obligan. Tú tienes que programar, si no, no puedes tener tanto. Implantación de planes de desarrollo de audiencias. Súper importante lo que os acabo de decir. O sea, las audiencias son muy importantes. No podemos vernos nuestro ombligo. Yo recuerdo cuando llegué de Alemania y llegué a España, yo decía, bueno, si el público no lo entiende, es su problema. Es que son falta, es que no están preparados. Pues no, me di cuenta que había que trabajar con el público, que el público era súper importante para sostener y mantener y hacer que tenga la calidad de la danza. Promoción de la creación. También lo mismo, falta de promoción de la creación. La creación, sí, ahora es muy curioso cómo está de moda ¿cómo se llaman estas? Las residencias. Residencias que de pronto donde llegan sin un acompañamiento de que tú haces una función, terminas ahí, ya está y se acabó. No sé, no lo entiendo. ¿Dónde está un proceso social? ¿Dónde trabajas tú con la sociedad? Un trabajo enorme también por hacer ahí. Mejora de las condiciones de exhibición para público infantil y juvenil. Es súper triste. O sea, si yo voy con mi compañía a trabajar en los teatros como trabajas para la infancia y la juventud, tú no necesitas dotación técnica. Yo qué sé, la última experiencia, hemos ido a un teatro y pedimos una escalera. Oye, ¿y la escalera? Ah, pues no hay escalera. ¿Cómo que no hay escalera? No, porque la tenéis que haber pedido. ¿Cómo? que llega a un teatro, que yo no he ido a poner un clavo. Entonces, interesante. ¿Por qué? Porque trabajas para la infancia y la juventud. Se puede hacer todo, o sea, un teatro mal vestido, un teatro donde ni siquiera hay una coherencia técnica. ¿Cómo? O sea, cuando yo voy a un teatro, a un gran teatro, el teatro está vestido, está limpio, vamos, impoluto para que el público entre y para la infancia y la juventud no. O sea, una vez más, hay que cambiar el chip. Estamos hablando de audiencias, estamos hablando de público. Y los niños y las niñas y los jóvenes no es el público de mañana, es el público de hoy. Mañana ya no estarán posiblemente. Incorporar la danza en el currículum escolar. Esto es súper interesante. Desde REDE, que ha sido parte de esto también, intentar hacer que la danza esté dentro del currículum escolar. Yo he tenido la suerte de poder trabajar conjuntamente con educación y la danza, mi compañía, y entonces hemos logrado que la danza esté dentro del sistema educativo, que de verdad los chicos y las chicas lleguen a la asignatura de danza dentro del sistema curricular, no que vayan a las horas de ocio a hacer danza. El proceso ha sido maravilloso, el cambio en los chavales, o sea, ha sido increíblemente bello todo el trabajo que se ha hecho y que la danza transforma, sí transforma. Y además tenemos muchísimas profesionales que son capaces y que están ya capacitadas y capacitados para entrar en el mundo educativo y no tenemos acceso. Los únicos que pueden entrar, si tienes educación física, puedes acceder, pero si no la tienes, no puedes acceder. Interesante, música sí entra, sin embargo, danza no podemos acceder a ello, independientemente de que tengas los estudios o no. Entrada de los profesionales de la danza en los centros educativos, que es lo que he dicho, formación en danza para docentes. Es súper bello cuando trabajas con los maestros y las maestras y les enseñas qué es la danza y les enseñas a conocerse, a autoconocerse y lo que pueden hacer con sus alumnos, con ese lenguaje no verbal. Es fantástico y desde ahí ya estamos creando públicos adultos, no niños y niñas, pero esos adultas que han estado haciendo un curso, un taller de danza, que son maestros y maestras, y cómo les cambia la mentalidad, la forma de ver la educación desde otra perspectiva. Fomentar la investigación, que es lo que hemos hablado, sistematización de accesibilidad y difusión de los datos del sector. Nuestros datos no existen, no están. Por eso creo que es tan importantísimo que tengamos centros de investigación. Me ha sorprendido llegar aquí de pronto que me diga Luis que si hay investigadores, que si tenemos, y de pronto me he ido corriendo y digo, yo quiero que me digan qué investigadores tenemos. Pues no, lo que tengo que hacer ahora es ver
acceder a las revistas que hay aquí para ver qué investigadores posiblemente existen o han escrito en esas revistas. O sea, esa información debería estar pública, debería estar aquí en este centro de documentación deberíamos tener investigación de danza. ¡Pum! Pues no existe. ¿Por qué no es accesible? Y me decía, ¿cómo se llama? Que es como información gris o cómo es, porque puede ser que estén esos investigadores, pero se queda como en algo gris, ¿no? Como en una masa gris que pueden acceder algunos, a lo mejor solo los investigadores, a esa información. Es algo que hay que cuidar, sí. Vale, genial. No, maravilloso, es que es maravilloso. Todo lo que podamos tener de feedback es súper interesante. Y además yo creo que, porque como he dicho, aquí se abre una semillita que tenemos, un megonato aquí, que tenemos que destapar y que tenemos que ver que tiene muchísimas semillas. Termino. Gracias. ¿Tenemos micrófono para pasárselo a los sí. De tal manera, bueno, no solo porque es interesante escucharles con claridad, sino también para que se haga la grabación. Estamos grabando para que esto quede documentado en esa documentación. Sí. Fantástico. ¿Esto está activo? ¿Se oye? Sí, se oye. Sí. ¿Se oye? Ahora sí. Vale, ahora vamos a pues eso, un intercambio de impresiones, reflexiones, preguntas, lo que os surja, oportunidad de meeting de vuestra parte, lo que nos nazca. Somos poquitos. Él tenía una pregunta. Sí, yo Sí, hola. Apunte sobre tu parte. Y es que yo creo que todo el tema de la crítica de danza falta como otro componente más, que es toda la parte de la crisis de la prensa y de los medios de comunicación. La crítica de danza desde los años 70 hasta ahora ha cambiado radicalmente, porque hemos pasado de lo que tú bien estabas comentando, del momento que ella estuvo aquí, fotocall, cuando te estrenas, que no sé qué, la anécdota y no sé cuánto, a una cosa prácticamente digital. Y con Marta Carrasco es desesperante la poca relevancia y los pocos periodistas especializados que hay en danza en nuestro país. Entonces eso también es un factor, claro, porque me interesan los medios. La difusión que se hace ahora mismo es fundamentalmente a través de redes sociales, llega todo a través de redes sociales, pero no hay una tribuna, porque ¿cuántos medios hay especializados en danza contemporánea en España? Bueno, actualmente... ¿Qué penetración tiene eso? ¿Influye en que a las compañías se les vaya a ver o no? ¿Influye en la masa social de una concienciación de cómo va el tema de la danza en España? Estos otros temas paralelos, pero quizás igual o más importantes que lo que es la mera exhibición de un tema de danza, de un espectáculo de danza. Yo parto de la base de que si mañana todas las personas que escribimos sobre danza dejamos de escribir, casi nadie nos echaría de menos. Este es el punto. Exacto, que evidentemente ha habido un cambio de formatos, de caracteres, de lo que pueda demandar o no el público, pero la necesidad sigue vigente. Otra cosa es que no haya demanda, porque no se localiza la necesidad. Todos los medios digitales nos han facilitado en una manera enorme visibilizar las creaciones de los profesionales, asimismo visibilizar, lo sabéis que estoy escribiendo para un medio digital chiquitito, humilde, independiente, casi con cero presupuesto, y eso ayuda a visibilizar mi trabajo. No sé si me voy explicando. Entonces, lo que está pasando es que si un medio de comunicación, generalista o no cuenta en su línea editorial las artes escénicas, no solo la danza, pues evidentemente no va a haber espacio para que se fomente y se cree un contexto donde la gente pueda especializarse. Pero sin embargo hay un montón de expertos, especialistas, tertulianos que hablan de política, hablan de ciencia, todo hace falta, cuidado, pero que haya un marco tan fuerte de política, una sección tan fuerte del fútbol, eso refleja de que, por ejemplo, qué fuerte es que tú vayas por la calle y le preguntas a cualquiera y dices, oye, ¿conoces a Sol León? Oye, ¿conoces a Tamara Rojo? No estoy hablando de ninguna coreógrafa tailandesa, ni turca, ni canadiense. ¿Quién es esa?
voy explicando que deberían ser orgullos nacionales, ya que se dio cuando Sully se fue a Inglaterra, ¿verdad? Me voy explicando lo que estoy tratando de decir. Entonces, si no estamos en un contexto, las transformaciones de formato, las transformaciones de cómo va cambiando las necesidades del público, eso se va a ver reflejado porque básicamente no hay tradición y no ha habido un espacio para crear una tradición. ¿Me explico? Si en Francia hay universidades que están conectadas con conservatorios, es evidente. ¿Cómo vas a investigar sobre danza si no estás conectado en relación directa con los creadores? ¿Cómo tú no vas a hacer una reflexión en tus años ya de jubilación? Por ejemplo, no digo unas memorias, por favor, que puede ser, sino una reflexión. Imaginaos que ahora que está Manuel Nogales, imaginaos que Manuel Nogales ahora trata de decir, voy a poner en palabras, en texto, cuál ha sido mi línea filosófica, mi línea de trabajo. Y dice, bueno, ¿y dónde publico esto? ¿Dónde esto puede tener un valor? Más allá de mi casa y mostrárselo a mis compañeras de profesión y de aventuras. No hay espacio, por tanto no hay más incentivos, no hará todo. ¿Qué más da que cambie en los medios de comunicación? No hay tradición. Claro, no hay tradición y el fútbol mueve el mundo. Sí, pero... Y luego lo interesante sería cómo construimos, ¿no? Yo creo que hay que pensar cómo podemos construir. En este caso, uno de los objetivos y de mis locuras era cómo hacemos o cómo creamos críticos e investigadores de danza. Entonces, el primer testeo o primer ejercicio que vamos a hacer, que lo haremos en Sabadell, en Barcelona, en un festival para bebés. Un festival para bebés que tiene, no sé, son 15 teatros, creo, en toda Cataluña, que trabajan en ese festival. Las compañías giran por ese festival y van girando de teatro en teatro. Entonces, pero no hay crítica, pero no hay documentación de todo ese trabajo que se hace. Entonces, el objetivo es cómo creamos investigadoras, investigadores y críticos y críticas de danza o de artes escénicas para la infancia y la juventud. Claro, bueno, ahora la reflexión de lo que tú has dicho. Yo empecé aquí en una empresa que no era la agencia, sino que era el Centro Andaluz de Teatro, Sociedad Anónima. Dentro de lo que era el servicio de documentación, que en principio ese servicio de documentación documentaba lo que era solo lo del CAP. Usted no vaya a hacer otra cosa porque esto es solo para documentar lo del CAP. Nosotros viendo que eso era un poco absurdo, teníamos que documentar toda la realidad de las artes escénicas, tanto fueran obras de teatro del CAP, como obras de danza, obras de lo que fuera. Entonces, con nuestro presupuesto limitado, con nuestro personal limitado, hemos ido haciendo esa labor, o venimos haciendo esa labor, pero evidentemente dentro de los márgenes que ponemos. Nosotros nos cuesta, Dios ayuda, ir a documentar algo a Almería. ¿Por qué? Porque económicamente pues no tenemos presupuesto, ni tenemos posibilidad. De ahí que estamos en el paso de que nuestro archivo, yo siempre lo digo, es un archivo colaborativo. El profesional tiene que compartir con nosotros la documentación, los vídeos, la fotografía y más sus datos de contacto. Nosotros tenemos aquí un archivo que se llama de profesional de la arte escénica, que nos cuesta, Dios ayuda, que los profesionales lo tengan actualizado. Si los propios profesionales no actualizan su información, a lo que nosotros no llegamos, es muy complicado hacerlo. Y más con las cosas de grabaciones y tal. Nosotros podemos ir fundamentalmente a casi todo lo de Sevilla, podemos ir a cubrirlo. Y lo que le damos prioridad a lo que viene fuera de Sevilla, de compañías andaluzas y tal. Pero es complicado, muchas veces no llegamos a muchas cosas. Entonces, si ese archivo electrónico no podemos nutrirlo con aportaciones de las propias compañías, pues no tendremos ni programas de mano, ni documentación física, ni fotografías, ni tal, que es de luego lo que deben los investigadores. Los investigadores, por ejemplo, me gusta mucho la intervención. ¿Dónde están los investigadores? Yo hoy precisamente he atendido a una investigadora de Madrid que ha localizado a través de nuestra base de datos una serie de grabaciones que hay de clase de los Pericer, de los hermanos Pericer, porque su tesis doctoral va a ir de los hermanos Pericer. Entonces ha dado con nuestras grabaciones que están aquí y bueno, que se quiere comentar. Hay gente investigando en el tema de danza, pero están muy ligados al mundo académico, muy vinculados al mundo de la universidad. Un tema es la investigación del movimiento, la investigación
con el público joven, tal, y otra cosa es lo que es la publicación de danza. En eso de literatura hay una base de datos del ámbito universitario donde se puede acceder a todas las investigaciones, todas las tesis doctorales, todos los papers que hayan que contengan la palabra danza o contengan alguna extra de danza contemporánea y tal. Eso cualquier investigador lo sabe y bueno, quizás nosotros deberíamos un día hacer una jornada de puerta abierta para explicar cómo se consulta esa información, ¿no? Pero yo quiero insistir en que nosotros tenemos nuestras limitaciones y necesitamos también de vosotros, tenemos que ir de la mano para construir ese auténtico repositorio digital colaborativo que nos permita guardar la memoria del pasado. Por ejemplo, cosas que hemos hecho. ¿Os acordáis del Festival Costa Contemporánea que tuvo 7 ediciones y una iniciativa magnífica en Almería? De eso, nosotros del cambio de denominación del centro para el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas, hemos hecho un trabajo de investigación con la directora del festival para que esa documentación, esa sabiduría no se quede como lágrimas en la lluvia. Otra actividad que tienes, como tú has dicho, has mencionado a Manuela. Qué bueno que sería que Manuela contara su historia. Bueno, desde hace tiempo también tenemos un programa de grabaciones que se llama Las Voces de la Escena, que es una serie de entrevistas en profundidad a profesionales que tengan una trayectoria dilatada, que nos cuenten a micrófono abierto vida y milagro como testimonio para la investigación y para la posteridad, porque es la fuente directa, es lo que luego un investigador quiere saber. Bueno, pero esta persona que dijo de primera mano, más allá de lo que nos pueden decir sus programas de mano, sus grabaciones, sus fotografías, un poco el alma de la persona, tenerla ahí encapsulada. Entonces, bueno, por ahí yo creo que un poco de tranquilidad y, bueno, yo os pido también que colaboremos más con nosotros en ese sentido, que por nosotros no hay, al contrario, que estamos abiertos a recibir cualquier tipo de documentación y a trabajar esa documentación, como hemos hecho también con muchas compañías de teatro, por ejemplo el Fondo de la Cuadra de Sevilla, los fondos de las compañías de teatro independientes, el fondo de un maravilloso crítico teatral de Sevilla. Bueno, ya que estamos. Yo creo que deberíamos tener como una especie de manifiesto en el que las ayudas vaya conjunto y mira, si presentas tu porque las ayudas las vamos a ver todas, pero de otra manera, pero es que esto es el síntoma de qué importancia tiene la investigación y la documentación en nuestro imaginario, ¿no? Y yo me pongo en ello también, porque yo no he recaído hasta que Luis me dice, oye, a ti te faltan obras aquí también, tú no tienes obras aquí tal. Ostras, es verdad, pero no he caído en que tengo que estar activo en el centro de documentación. Sin embargo, desde ACITEL estamos haciendo lo mismo, intentar hacer que todas las compañías nos envíen vídeos, porque además editamos libros también, tal, que nos envíen su información para tenerla y para crear una biblioteca, ¿no? Pero en este caso es que la tenemos aquí. Sin embargo, es que no le damos la importancia que tiene y que es súper importante, porque somos nosotros las que nos quedamos sin estar dentro de esa historia, ¿no? Claro, además tened en cuenta que, por ejemplo, todo lo que ingresa en el archivo digital se carga automáticamente en la página de Europeana y Hispana, que son dos plataformas multimedia que tienen un montón de usuarios y tienen ahí una difusión inusitada y además con una tecnología bastante buena que se ve los archivos bastante bien. Pero si eso nosotros no lo recibimos, no lo podemos integrar en nuestro sistema, porque además lo que sí es muy bien desarrollado aquí es el tema de copia de seguridad, porque no hay nada más efímero que los archivos digitales. Nosotros, lo que tú has dicho antes, que en México de los libros con los guantes, aquí lo hacemos igual. Nosotros no damos acceso a ningún documento en papel y todo está digitalizado por la preservación. Todo esto que está aquí bajo control y bajo llave es el fondo de acceso controlado. Eso se presta remotamente y con unas condiciones, igual que escenografía, bocetos de vestuario y tal, que los tenemos en otros sitios, en los pleneros que hay aquí. Entonces, a lo que iba, si no tenemos esa fuente de documentación y esa posibilidad de integrarla en archivos, que por presupuesto nosotros no podemos llegar a todo lo amplio que es Andalucía, necesitamos el auxilio de las compañías y que os comprometáis también
a decir, oye, es importante que esto lo mande al Centro de Investigación y Recursos, porque aquí, una vez que llega, se queda en el sistema de copia de seguridad, tiene su visibilidad, se puede rastrear, tiene todo el tema de los derechos rastreables, del autor de la foto, del autor del vídeo, en fin, todo lo que es la parte científico-técnica de la documentación, mis compañeros lo tienen totalmente al día. La documentación, una frasecilla, la documentación es capital, quiero decir, aunque no estemos viviendo en un ambiente de reflexión, de constituir un marco, por lo menos es un legado al cual podemos consultar cuando haya una época donde esté más de moda. No sé si me voy explicando con los calificativos de antes. Entonces, la documentación es capital, no podemos hacer absolutamente nada. No sabéis lo que me ha salvado el pellejo cuando he preparado entrevistas, la documentación que tienen aquí, porque hay profesionales que pueden ser algo descuidados o han tenido una mala pasada y de repente, vaya, esa creación que yo perdí, el VHS, está acá. ¿Me explico? O se me ha caído el disco duro que tenía todas mis no sé cuánto irrecuperable. Por eso es capital. O sea, de verdad para mí ha sido un alivio disfrutar de los fondos de CIRAE y bueno, no me he parado hasta, he llegado a agradecer públicamente a alguna que otra entrevista. Es que no sabemos la joya que hay aquí. Vale, bueno, se ha hablado de un montón de cosas, ¿eh? Esto es muy amplio. Aquí tendríamos, como tú dices, estar la semillita. Bueno, por enlazar un poco con lo que estaba hablando ahora Tino, que es verdad que yo estoy de acuerdo que hay que estar un poco más activo, pero también quiero dejar el reflejo de que la vida no nos da. Es decir, que a los creadores muchas veces se nos pide que seamos investigadores, que seamos críticos, que seamos distribuidores, que seamos administrativos, que seamos... y de verdad que no nos da. Quiero decirte que creo que el problema está un poco más allá, o sea, está en otra amplitud más grande. Yo creo que, por sintetizar un poco, por supuesto estoy de acuerdo con vosotros en todo lo que ha surgido y bueno, creo que estamos todos un poco y que lo hemos vivido, ¿no? Este va a ser el 30 años de mi compañía, entonces no tienes ni idea de las entrevistas que he hecho vacías de contenido, absurdas y sin tener una preparación. Para mí el tema principal, ¿qué sería? Es decir, que yo si me dedico a ser coreógrafa, intento estudiar lo que puedo dentro de mis condiciones, pero me he encontrado con muy pocos críticos formados en el lenguaje de la danza. De hecho, normalmente no son de danza, muchos venían de teatro, de no sé qué, de tal. Creo que ahí hay un gran problema y concuerdo contigo en que hay una responsabilidad, ¿no? Yo creo que tienes que tener formación, responsabilidad de que estás creando un contexto, de que hay que visualizar el contexto, el lenguaje, a ese artista, es un servicio público, estoy de acuerdo con que es un servicio público, etcétera, etcétera. Yo a grosso modo, y por decir porque esta pregunta de que la danza, ¿dónde estamos en la danza? Yo tengo que irme a una totalidad que es ¿en qué sociedad estamos? En una sociedad capitalista, es decir, donde no interesa el desarrollo personal, sí la producción laboral y poco más. Es decir, tenemos una base educativa desde niños como para ver lo que estamos aquí, sentimos realmente la valía de las artes. Yo lo veo, llevo 40 años dando clase. Por supuesto que el arte es pura transformación, pero eso interesa a nuestras sociedades. Es decir, no está en la educación básica el desarrollo personal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eso como un contexto general. La danza, yo voy a hacer ahora, va a salir un artículo mío en la revista de Artes Escénicas sobre mujer y danza. ¿Qué es la danza? ¿Qué ha sido la filosofía? El cuerpo y ¿qué es el cuerpo? El cuerpo sabemos que es lo último, digamos, ha sido desvalorizado totalmente, ¿no? ¿Por qué estamos tantas mujeres en la danza? No es una casualidad, es porque siempre ha habido un discurso de cosas que no son valiosas y el cuerpo no es valioso.
y la mujer no es valiosa. Y la palabra siempre ha tenido un peso enorme en comparación con un movimiento. Esa es nuestra historia filosófica, ¿no? Ese es nuestro recorrido filosófico y ético. Es decir, todavía el movimiento no tiene la importancia que tiene un discurso escrito. Yo creo que sí, y sigo pensando que nuestros discursos son tan valorables como lo dice él, como una novela. Entonces, toda esta envoltura, esto es lo que nos envuelve. ¿Por qué no interesa a la danza? Pues claro, es que no interesa nada. ¿Cómo le va a interesar a la prensa? Interesa el fútbol, y habrá un huequito para de repente hablar algo de danza. Quiero decirte que esa es la sociedad en la que vivimos, que evidentemente yo como tú soy utópica y creo por supuesto que se puede mejorar y yo estoy en ello. Quiero decirte, yo hablo siempre de patrimonio dancístico, patrimonio, pero es que no se entiende, en España no se entiende lo que es el patrimonio inmaterial. Así como ya lleva muchos años desde la UNESCO que se habló la danza como patrimonio inmaterial, yo creo que todavía no se entiende. Se entiende que hay que conservar una catedral, pero no se entiende que hay que conservar una coreografía y a ese coreógrafo y a esos bailarines. Entonces estamos en un largo proceso de desentendimiento. Yo creo que tenemos que seguir un poco con las propuestas comunes, que sí creo que hay que aunar comunidad, y seguir defendiendo ese patrimonio y ese valor de las artes. ¿Qué papel crees que tenéis vosotros los profesionales, más allá de desarrollar vuestra línea de trabajo, vuestro discurso? Por supuesto, dar clases, que es una forma de conservar el legado, porque esto no es Sí, que pasa de cuerpo a cuerpo. Eso es parte también, esto sí pasa de cuerpo a cuerpo. A la hora de generar un legado, una tradición, como he insistido muchísimo. Sí, yo creo que tenemos ¿Qué crees que tienen los profesionales? Yo creo que cualquier artista tiene un papel. Es decir, el arte en sí mismo tiene un papel. Porque yo creo que el arte tiene un papel. Quiero decirte, el arte es el desarrollo de la humanidad. Entonces yo como artista me veo ahí. Creo que tengo tanto como desarrollo como pedagoga, hay un papel político, hay un papel para mí feminista, hay muchos papeles, porque yo soy una ciudadana y entonces dentro de la sociedad yo quiero aportar riqueza. Y esa riqueza puede tener muchos aspectos, ¿no? O sea que yo sí creo que tengo un papel, pero lo mismo que lo tengo como ciudadana, porque creo que yo estoy en el mundo, o mi idea, para mejorar todo lo que pueda dentro de mis condiciones y mis capacidades, evidentemente, ¿no? Todos tenemos. Entonces, bueno, pero mi papel yo creo que es mucho, y creo que el papel del arte es mucho, es lo que estoy diciendo, que no hay un suficiente reconocimiento de verdad de lo que significan las artes, y para mí las artes en general, ¿eh? Esa es nuestra tarea en los medios de comunicación. Esto es una tarea que creo que el mayor peso lo debemos de tener los medios de comunicación. Poner en valor para... Poner en valor, visibilizar, pero no visibilizar como, mira esta minoría, qué pobrecito. No. Esto es esta pieza de danza tiene el mismo valor que cualquier obra artística. Sí, yo lo tengo. Todo este juego de artes menores es muy peligroso y también arbitrario, porque ha dependido de las contingencias de cómo se ha narrado la historia. Me voy explicando porque también la genealogía y también la tradición puede tener un elemento de vencidos y vencedores. ¿Lo voy explicando? Bueno, ya lo he dicho yo, lo acabo de decir, por ejemplo, con el feminismo, ¿no? Quiero decirte que no es de casualidad es un buen ejemplo. Que la danza esté feminizada absolutamente y bueno, yo estoy al tanto de los informes, nuestros trabajos se ven menos, nosotras cobramos menos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que hay una generación. Por ejemplo, danza para la infancia, o sea, desde mi punto de vista, que quede claro, me fascina el repertorio de la danza y son piezas que a mí, las que yo conozco, me han conmovido, me parecen piezas que tienen tanto contenido y algunas incluso más que otras creaciones dirigidas para adultos. Que hay algunos
algunos personajes que son naif, sí, pero eso forma parte del imaginario que nos está planteando la creación de Date Danza. No sé si me explico, pero de ninguna manera son piezas naif. No, yo nunca he pensado eso tampoco. Entonces, la imagen que se tiene, por ejemplo, de Danza para la Infancia, como es un buen ejemplo de danza, pues es alguien hablando de forma ridícula, con un montón de colores, y a saber qué otra, no sé. Pero por eso digo yo, hay que estar siempre bien formado, hay que tener formación y saber a dónde vas. Incluso yo creo que hay que tener, vamos, yo personalmente nunca he trabajado para niños porque creo que no tengo formación suficiente. Y en ese sentido creo que hay que ser honrado, que es tú a dónde te diriges y qué material y qué instrumento. O sea, es que es diferente, pero no porque sea menor, sino porque requiere una especialidad. Eso se llama especialidad. Exacto, por eso yo echo mucho de menos, y esto nos puede echar un par de cosas en su testimonio, de que básicamente no hay crítica de piezas de danza dirigida a la infancia y la juventud. ¿Y eso qué significa? Yo para qué voy a cubrir esto, mejor me voy a cubrir lo último del Ballet Nacional, lo último del no sé qué en Danza Valencia, que hace falta y es imprescindible, porque insisto, hay que mostrar todo el espectro, No porque, ay, sí, ir al Teatro Central es súper pijo, no sé si me voy explicando. Sí. No, hoy voy al Central, mañana iré a la Fundición y otro día a saber que veo la ZM, me voy explicando, pero si no ponemos en valor y visibilizamos la realidad de la danza dirigida a la infancia, seguiremos contribuyendo de manera tácita a toda la estigmatización y ridiculización de nuestras creaciones y de nuestro sector. Y además, muy importante, si nos ponemos en valor, habrá más margen a que venga la gente que hace básicamente el mamarracho. Y no sé si me voy explicando, y así los restringimos más de, señor, usted tiene que respetar tanto esta creación y dirigir como sus creaciones para adultos, que son las realmente importantes, porque claro, entonces no porque haré un infantil para ganar dinero. No sé si me voy explicando. Sí, totalmente. Ay, sí, qué horrible. En este teatro municipal ya solo dan cosas para la infancia, ahora solo lo único que se mueve es para niños y niñas. Bueno, pero eso es un desconocimiento. Me explico. Es un desconocimiento total de lo que es. Esto se dice en los pasillos de los teatros, evidentemente no hace falta poner nombres, ni merece la pena, pero esto pasa. Por tanto, hay un ejercicio de pedagogía enorme al respecto de cómo visibilizar y dar a entender qué es la danza para la infancia y la juventud. La de calidad, me estoy refiriendo. Qué interesante, ¿no? Sí, el otro día oí, no sé qué era, que la danza para la infancia estaba tocando, no sé si era programación o no sé qué, era algo así. Yo sé qué curioso, ¿no? Cuando el lugar que tengamos que trabajar conjuntamente, y además la danza para la infancia, que es titánico lo que hay que construir, pues ya es maravilloso, me encanta los retos, pero todo es fruto de la falta de información, desconocimiento y además manosear lo que no sabes, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hablar mal de mi compañero? Porque además el abanico es bello cuando es tan amplio, porque tiene que haber estilos, formas, o sea, la forma tuya no es la tuya, ni la mía, y eso es maravilloso, porque es riquísimo, pero en nuestro lenguaje de danza es deprimente cuando escuchas al compañero que además el lenguaje que utilizamos es tan pobre como decir es una mierda. Pero no. Tú puedes, si eres capaz de analizar una obra dancística, dices, bueno, falta, los intérpretes no tienen tanta fuerza, a lo mejor son excelentes intérpretes, la coreografía pues es débil porque no tiene una estructura tal, la música se cae, o la música es poderosísima, o no tiene fuerza, o no acompaña, no tiene coherencia con la obra, o puede ser la escenografía, es que no tiene la escenografía, no sé por qué han puesto un árbol cuando tenían que haber puesto una bomba, por ejemplo, estoy inventando. El vestuario, ¿por qué han ido a comprarse ropa de Zara cuando podrían haber puesto, pues yo qué sé, haber ido a la ropa de segunda mano más antigua, más tal, no sé qué, y hubiera dado yo qué sé. O sea, tú puedes construir y reconstruir con un trabajo artístico, con un compañero, una compañera, y de esa forma tú estás haciendo pedagogía social también. Pero cuando tu discurso es tan pobre, y es un discurso de envidia, un discurso de pobre, pues se queda en eso. Y eso es lo que transmitimos a nuestro público. Y esa es la pedagogía que estamos haciendo con nuestro público, ¿no? Sí.
qué creéis que la música sí se admite en la enseñanza, digamos, elemental o para la juventud o la niñez, y sin embargo no se quiere admitir la danza por prejuicios, porque a lo mejor los chicos se afeminan o haciendo danza algo, porque si la música no tiene problemas, porque la danza sí tiene problemas? Qué bonito. Me encanta esta pregunta, porque la música también te sensibiliza y te feminiza. Si hablamos de que la sensibilidad es femenina, porque la sensibilidad le pertenece a todos los sexos, porque el abanico de sexo es tan grande, o sea que le pertenece a ellas, a ellos y a ellas también. Entonces, es muy interesante, porque en España sí está implementado dentro del sistema educativo la música, está clarísimo. Aquí sí tú tienes música, es parte de tu sistema educativo. Tú desde pequeño tienes una materia de música, de danza no la tienes, ¿no? Y la danza se ha despreciado porque yo creo que es una de las herramientas que sensibiliza más y mueve más y conmueve más. O sea, la danza es súper poderosa. Todas las bellas artes, ninguna se queda en más ni menos, pero la danza sí tiene ese potencial también. Un lenguaje no verbal, un lenguaje que tú puedes entender todo el mundo, un ta. Pero yo creo que por eso su gran debilidad es que no está dentro de nuestro sistema educativo. Si estuviera implantado dentro del sistema educativo, se vería de otra manera. Sí, sí. Y otra cosa, con respecto a la crítica, ¿no? Hablábamos de la crítica de danza, ¿no? Pero yo he estado, por ejemplo, en el 92, cubriendo la crítica para la agencia EFE, de todo el teatro que venía a la Expo, ¿no? Las grandes compañías, todo el teatro. Entonces había siempre unas ruedas de prensa previas, y yo veía que los críticos que asistían a eso no tenían mucha idea, porque a mí me preguntaban, ¿y este qué es? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? Y después resulta que la crítica era perversa. Yo decía, si hace un momento no sabía ni quién era, cómo es que son tan crueles ahora. Entonces, yo creo que tampoco hay buena formación de crítica, porque a veces yo, por ejemplo, tengo la manía de irme fuera a ver el teatro en Alemania, en Inglaterra, en Francia. Entonces, cuando veo las cosas aquí, pues veo las diferencias tan enormes, ¿no? Y digo, bueno, pero cuando hacen una crítica en España, digo, ¿qué referencias tienen? Porque a lo mejor no tienen ninguna referencia. Si han visto, por ejemplo, el Grisol de Arthur Miller, ¿cuántas funciones han visto en europeas o en Norteamérica de esa obra, ¿no? A lo mejor ninguna. Entonces, tampoco los críticos de teatro aquí no tienen ninguna formación porque no viajan, ¿no? Yo no me encuentro fuera viendo teatro. O sea, que yo soy un peregrino teatral en ese sentido, porque me voy constantemente cuando están alumnos y alumnas actuando fuera, ya estén en Madrid o estén en Japón. O sea, yo me voy a ver su trabajo, ¿no? Entonces, yo personalmente, yo parto de la base de que si algo no te gusta o te gusta, tú tienes que argumentarlo, porque tú estás, esa pieza en concreto, el juego, es donde está el ejemplo donde tú puedes desarrollar un discurso o reforzar el discurso que has ido planteando a lo largo de toda tu trayectoria. Y hay que tener cuidado porque estamos hablando de una profesión entera, no de Menganito. De Menganito empiezas a explicar de por qué no es un trabajo de calidad, o dónde tiene sus deficiencias, o dónde tiene sus potencialidades. Y si vas a destruir, amigo, ¿por qué demonios has ido a esa pieza? Si ya te olías de que esa pieza no te iba a gustar, no haber ido. Porque no tiene sentido ir a destruir, porque lo que tenemos que hacer es básicamente eso. Insisto con la idea de responsabilidad que tenemos la gente de los medios de comunicación. Estamos aquí para visibilizar, no para destruir. No tiene sentido ir a destruir. Amigo, quédate en tu casa mordiéndote la lengua, o no sé, desahógate con un amigo. Es que no tiene ningún sentido destrozar una pieza. Y quien destroza una pieza realmente está mostrando una gran ignorancia por la profesión. Porque tú te puedes enfadar con el enfoque, con incluso la actitud de yo he visto piezas donde los profesionales tienen una mala actitud. No es que se hayan equivocado 3 o 4 veces, sino que tienen una mala actitud. Entonces tú tienes que criticar la actitud porque está poniendo en juego a toda la profesión. Porque está faltando el respeto a ese profesional, a toda la profesión y a todos sus compañeros. Y eso hay que señalizarlo de manera explícita. Porque si no, estás derrumbando la pieza, porque ir al teatro es correr el riesgo de ver un bodrio. No, señores. Hay gente que hace cosas de calidad y hay gente que debería quizás haberse quedado en su sala de ensayo mirándose al espejo. Eso ya es otro tema.
cuestión también de mentalidad. No estoy hablando incluso de buena persona, estoy hablando de madurez también. Y de tomarse en serio la labor que se está haciendo. Insisto, toda publicación es servicio público, aunque se hable del clima. Y sobre todo tener información de lo que se va a ver. Exacto, no tiene ningún sentido llevar un tipo que sabe de fotografía, que estupendo que sepa de fotografía, pero no tiene sentido que se vaya a ver danza. Porque aunque tenga algunas nociones de iluminación, y genial, y seguramente me puedes contar un par de cosas sobre iluminación, genial, pero tú no tienes ni idea de por qué esa pieza se llama árbol. Y ves a una persona haciendo así. No te vas a tomar en serio de ninguna manera ese profesional, sea un trabajo de calidad o con inconsistencias. No tienes criterio, por tanto, ¿qué haces? Bueno, ya, bueno, otro tema es igual que te subes en el escenario y te vas a hablar de danza, pero eso ya es otro debate interesante. Y estaría bien que vinieran, eso es lo que estaría bien. Vamos, que Pues se ha porque yo no comunicado. tengo claro, lo tengo siempre claro. Pues se ha comunicado y se ha convocado a unas cuantas personas y Digo, lo que que me hubiera alegrado que estuvieran aquí para ver que... No pasa nada. Como Como siempre, recibían también ese... como os digo, esta es una semillita y poco a poco, si vamos creando la necesidad y hacemos consciente al sector de que es necesario hablar de nosotras, de nosotros, de nuestra danza, que es súper importante, pues poco a poco llegará. O sea, vamos, esta es la primera, vamos a dar un espacio, vamos a dar un marco de error para que llegue, al menos estáis, ya esto ya es algo. también una cosa que me parece importante, que lo dejé como muy implícito, también tiene que quedar claro desde qué lugar estás escribiendo como crítico. Si dejas claro en el texto que tú no tienes un conocimiento, digamos, académico, técnico y teórico de danza, es respetable porque nosotros recibimos ustedes reciben, mejor dicho, las profesionales recibís un montón de espectadores que igual no han visto danza en su vida. Igual es su primera vez porque ahí solo basta pagar una entrada, ¿me explico? Entonces, si el crítico tiene la dignidad y la honradez de decir, yo esta pieza no la he entendido, queda explícito, que no recaiga sobre la creación. Igual, cuando tú abres un libro de Hegel, no es que Hegel escriba mal, es que igual tú no lo has entendido todavía. Y cuando lo entiendes, tú puedes decir, pues mira, la página 27 igual no tiene nada que ver con la página 11. Pero tú tienes que tener esa honradez como lector, como espectador, y no menos importante como crítico. Sino, insisto, no estamos faltando el respeto a la danza. Y por supuesto a la importancia de la crítica de danza. Porque es imprescindible. Yo justamente hoy leí una crítica que digo, quien ha escrito esto de verdad no tiene ni idea de todas las referencias y todos los plagios que se han hecho en esta obra y se ha dejado llevar por su ignorancia. O sea, era una crítica de, qué bonito, que esto, que vanguardista, no sé qué, pero ¿dónde viene? ¿Sabes que son un plagio de Matzek? ¿Sabes que es un plagio de, ¿cómo se llama esta? Bueno, en fin, de varias, de muchos creadores, ¿no? El bolero de Ravel, de Maurice Bellard, en fin, tantas cosas que es increíble que el crítico en esa crítica no mencione. Y claro, y precisamente yo creo que es por la ignorancia, ¿no? La ignorancia de históricamente y de no saber pues las referencias históricas de las vanguardias de cada época y lo que han Total. Todos partimos de nuestro conocimiento. Esto debe ser muy respetable. O sea, todos tenemos un conocimiento X y una cultura general limitada. Entonces enfoca la crítica por esta dirección. No te hagas el que conoce toda la historia de la danza o de la pintura, ¿me voy explicando? Hay que ser honrado, como estaba diciendo. No, vamos, tampoco quiero monopolizar. Pero es que, por ejemplo, en crítica de cine, ¿no? Yo leo crítica de cine y entonces hablan de actores que a lo mejor tienen una gran trayectoria teatral, pero ellos lo ignoran, o sea, actores y actrices, ¿no? Entonces hablan como muy superficialmente y yo digo, pero me están hablando de esta persona que yo tan logrado porque la he visto, o sea, la he visto y entonces sé cuáles son las trayectorias de muchos de los actores que hacen cine, ¿no? Que tienen una trayectoria teatral muy grande, pero como estos críticos españoles la ignoran, pues no hablan simplemente de lo
no le dan el valor que tiene. Voy a contaros una anécdota. Esto es, estando en los premios Max como jurado, era muy interesante porque hay premio a mejor bailarín, mejor intérprete, femenino, masculino, y era súper interesante cómo se daba ese premio a un, no digo nombre, simplemente digo la anécdota, cómo se le daba a un bailarín que es un coreógrafo, que ya tiene una edad como la mía, y que yo decía, es que no entiendo por qué le dan el premio a mejor bailarín. A lo mejor le pueden dar el premio a una carrera, a un personaje, un coreógrafo, tal. No se lo puedes dar como mejor intérprete porque hay no sé cuántos detrás que son una maravilla, y que esto denota una vez más lo que acabas de decir, la invisibilidad de las artes escénicas y la confusión está tan extraña, ¿no?, que hay de qué es la danza. O sea, nosotros que somos, se pueden jugar con nosotros de esa manera. O sea, no tienes ni un estatus siquiera como intérprete. ¿Qué es un intérprete? Un intérprete es un intérprete, y un coreógrafo es un coreógrafo, y una carrera en un tiempo es una carrera, y le das premio a determinadas cosas, pero tú no puedes comparar a una persona casi de 60 años o 50 y tantos años con un chico que es una potencia increíble, maravilloso, increíble, fantástico, y de pronto, pero entonces, ¿dónde se ha quedado ese premio? ¿Cuál es la diferencia? Y precisamente es de intérprete. Y O de sea, no es de intérprete. coreógrafo, es de intérprete. Es que hay mucha confusión. Es que hay mucha confusión. La profesión está totalmente... Y pronto se van a ver más confusiones. Porque yo, claro, claro, si la crítica no tiene... Coge el micrófono. Sí, para que se quede. Si la crítica no tiene conocimiento profundo sobre la danza, después, por ejemplo, llaman a algunos críticos para ser jurados de algunos premios. Claro, pues será un premio equivocado, ¿no? Como tú dices, que está muy bien, por ejemplo, que haya profesionales con conocimiento como tú que digan, no, perdone, este es un gran coreógrafo, pero no es un intérprete. Hoy, para este premio del 2024, digamos, y que, claro, pero con eso hay mucha confusión en general, bueno, con intérprete o ahora ya entre flamenco, la danza contemporánea, no sé qué, hay mucha confusión y probablemente... ¿Con esto de Sí, no, que por ejemplo están tratando de bailarines contemporáneos a flamencos que hacen un trabajo de flamenco experimental, por ejemplo, o flamenco más vanguardista, más contemporáneo. Y claro, ahí el jurado, que normalmente debería ser pues, especializado y pues debería saber un poco la diferencia, pero bueno, eso entra en otro tema que... Yo pienso que el que lleguen ciertas personas a jurado sin criterios sobre danza, sobre, bueno, la gente que ha sido nominada, muestra la falta de expectativa, la falta de exigencia. Si nosotros como espectadores, creadores y los propios críticos que consten, casi todo lo que he dicho evidentemente va a la propia profesión, pero también me lo estoy pegando a mí, por si queda alguna duda, Si nosotros no tenemos expectativas y no ponemos un alto nivel de exigencia, evidentemente esto no pasará nada. ¿Me explico? O sea, yo quiero dar el ejemplo de cómo es posible que no fue un escándalo la extinción del mes de danza. ¿Cómo es posible que siga siendo escandaloso que el Festival de Escena Móvil? Hay mucha gente que todavía no sabe que ya se extinguió con sus 16 ediciones. Hay gente todavía del sector, no alguien que es aficionado al baloncesto, ejemplo. Me voy explicando. O sea, si mañana el Festival de Cine de Málaga, el de Valladolid, ejemplo, la Copa del Rey desaparece, ¿qué pasaría aquí? No sé si me voy explicando, por tanto, estamos actuando como si la danza no existiera, o peor, ocio y tiempo libre, para hacer ejercicio de forma creativa. Y si les juntamos más y sentimos que compartimos energía. Puede que sí, a nivel clínico o algo así,
pero que estamos hablando de un arte escénico que aborda el drama humano para comunicar algo, no para movernos de forma guay e interesante. Todos estos tipos de mensajes lo que hacen frivolizar la profesión. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que es una voluntad política. O sea, esto que tú estás diciendo, yo te diría, vete y dilo a las administraciones. Hemos convocado una Porque es cosita. un poco nuestra lucha. Yo con Omar, con mucha gente, llevamos muchos años así. Vamos, yo. Y no sé cómo no hemos podido, pero yo quiero decirte, lo que quiero decir, que algunos lo intentamos y estamos ahí, pero si no hay una voluntad política, una voluntad presupuestaria, una voluntad de infraestructura, una voluntad, si no existe todo eso, de verdad que nosotros estamos en el desierto total y absoluto. Tenemos que hacer entender de que realmente es tan importante como el Festival de Cine de Málaga, es desmerecer, cuidado, no estoy desmereciendo el Festival de Cine de Málaga, estamos y de diciendo lejos. Entonces, si nosotros, que hay una importancia, como gente del sector, desde cada uno de sus roles, que sea una persona de iluminación, el que vende los tickets en el Teatro Tábora, yo qué sé, ¿me explico? Si nosotros desde el propio sector no sabemos contagiar a la ciudadanía, desde nuestras creaciones, desde nuestras propias críticas, desde nuestras estupendas iluminaciones, va a ser más difícil que podamos trascender esa cantidad de muros. No estoy de acuerdo. Eso quiere decir, no es nuestra labor, forma parte. No hay que puedo contagiarlo, te puede contagiar desde una creación, desde una creación tenemos que contagiar de que nos creemos nuestro trabajo, de que nuestro trabajo es importante. Pero eso yo lo tengo claro, Luis, que llevo 40 años aquí. Entonces yo he hecho muchas cosas, he mandado muchas comunicaciones públicas, escribo. Nosotros no podemos hacer más que defender nuestro trabajo. Total. Pero nos falta todo el resto, falta todo el resto. ¿Qué crees que estoy haciendo aquí? Quiero decir, entre otras cosas, buscar alianzas con ustedes, es decir, colaboremos entre nosotros, que no solo conoce la colaboración a mí me parece fundamental porque tenemos que hacerlo juntos. Coordinémonos, aquí tenéis, quiero decir, yo siempre he dicho a los profesionales, Actun es una herramienta para visibilizar la realidad de las artes escénicas. Os tengo a vuestra escucha, ¿me explico? Hay gente que colabora conmigo, por ejemplo, concediéndome entrevistas, y súper gracias, ¿me explico? Porque tengo también contenido, ojo, yo también estoy beneficiado, aparte de ampliar mi formación y ver más vídeos y bla, bla, bla. Pero que colaboremos mucho más allá de eso. Estoy a vuestra escucha, yo no tengo todas las soluciones. He hecho un diagnóstico. Tengo alguna idea, pero créeme que no soy muy eficaz. Me hace reflexionar esto, o sea, es la danza para la infancia. Si hablamos danza para la infancia en este país, o sea, la forma en la que estábamos, el estatus que teníamos, date danza, en este caso voy a hablar desde lo personal, desde la experiencia personal, era terrible. O sea, terrible en el sector, terrible en las instituciones, porque ¿quién era? ¿No? Es maravilloso cuando todo ese trabajo ha dado sus frutos, cuando ese trabajo se ha reconvertido y ahora te tratan con respeto, los propios programadores te tratan con cariño, con respeto, son afables, ¿no? Y entienden cuál es tu trabajo como coreógrafo, tu trabajo haciendo trabajo para la infancia y la juventud, creando para ellos y para ellas. Entonces es maravilloso cómo cambia todo, ¿no? Pero es verdad que detrás hay que hacer un trabajo pedagógico enorme, enorme. Y yo creo que las herramientas para poder trabajar en este aspecto, porque hemos logrado, ahora tenemos ya circuitos, por primera vez, la danza para la infancia, hemos logrado que entre dentro de los circuitos teatrales para la infancia y la juventud, ojo, que era teatro, títeres, pero la danza no podía entrar, la danza siempre, y he estado ahí, se ha creado un circuito Audaces, estamos dentro, se ha creado un circuito Asitec, estamos dentro, pero es un trabajo de pico y pala y invisible, que nadie ve. Que es verdad, como tú dices, hacemos, o sea, nuestro trabajo, a mí me preguntan, Omar, ¿pero qué haces? ¿Cómo lo haces? Autoexplotándome, es la forma que tengo de hacerlo, pero lo interesante es que tiene su fruto, pero hay que hacerlo, si no lo hacemos, nadie lo va a hacer, y la queja, el llanto, el decir las instituciones tienen que hacerlo, es que ellas no lo van a hacer, pero si no tenemos
tenemos documentación, si no tenemos crítica, si no tenemos estructura, pues ¿quién nos va a defender? Porque no somos nada, no somos nadie, y nosotras mismas no lo sabemos hacer, porque lo que sabemos hacer es coger el zapato y tirarlo a la gaveta, porque estamos hartas, porque estamos cansadas, porque estamos agobiadas ya, porque ya no puedo más. No, sí podemos más, podemos mucho más. Y no solamente si no tuviésemos herramientas económicas que existen aún, y existen y podrían existir si quieren, como bien dices, porque existe dinero, lo que no hay es voluntad política, pero si no lo tuviésemos, lo haríamos también, porque he tenido la fortuna de vivir en América Latina, donde compañeros y compañeras no tienen un céntimo y siguen creando, porque son artistas. Bueno, es el caso de España. Por eso digo, y lo seguiremos haciendo, Lo seguimos porque haciendo. España es la que mantiene Los artistas estamos en precario total, ¿eh? Eso que no se nos olvide. Así es así. O sea que así es. Eso es una realidad que venimos denunciando y no hay manera de que eso cambie. Y lo denunciamos y lo denunciamos y lo denunciamos, ¿eh? Pero ahí estamos y seguimos haciendo, como tú dices. Y si ustedes están en la precariedad más radical, donde básicamente estáis jugando vuestra salud en todos los sentidos, Totalmente. Imagínate salud mental, salud física, toda. las dos. Imagínate la crítica, es decir, ustedes pueden representar cualquier pieza sin que haya un crítico en la sala ni que haya hecho una previa. El espectáculo continúa y puede perfectamente continuar sin nuestras aportaciones, porque es verdad que ustedes pueden tirar de unas fotos, un pequeño reel, no sé qué, o sea, no es ideal, no es, para eso no debe estar vuestro trabajo todo es otro, va por otro lado, con mucho la distribución, como mucho, ¿me explico? Entonces, si estamos en esa dinámica, nosotros somos absolutamente prescindibles, y no sé si sabéis que primero nació la escritura a raíz de reproducir la poesía que existía en la antigua Grecia, poesía porque era más fácil recordar, no por otro motivo en especial. Y cuando, esto es lo que llaman el mito del logos en la antigua Grecia, y cuando consiguieron ya diseñar un sistema para escribir, fue cuando nació la filosofía, porque yo ya no tenía que hacer un ejercicio de memoria para reflexionar sobre el contenido de la poesía, que eran las poesías básicamente cantares populares que iban pasando entre pueblos populares, equivalente a trovadores en Grecia. Me explico, y así fue como nació la filosofía. Por tanto, si nosotros solo registramos con 4 fotos y hacemos páginas web fantásticas, necesarias en el ejercicio de la distribución, nos quedamos en la poesía, no llegamos al logo, como decimos en filosofía. Entonces, todos tenemos que hacer de nuestra parte y todos tenemos que hacer nuestra labor. Y yo creo que, tú dices, es que estamos que no damos más. Quizás también podéis ser más exigentes, menos, o sea, quizás llamar la atención sobre esta crítica no tiene ningún sentido. ¿Saben lo que quiero decir? Hablar directamente con los críticos. Me voy explicando lo que, no sé, esto es una idea que me viene a la cabeza. Yo no tengo la solución, que quede esto 100% claro desde el minuto 1. O sea, a mí personalmente la crítica no me interesa. Claro, ¿ves? Y es que eso es lamentable. No, para mí no me interesa porque no hay una persona transformada. A eso voy. Que yo pueda discutir. A eso voy. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Por eso no contáis perfectamente. Y puede que hasta preferís que ni venga nadie, porque vete a saber que si eso puede distorsionar la visión que yo quiero transmitir de mi Prefiero que el público se vaya libre y suelto. Exacto. Y tengo mis dudas de si la crítica es necesaria. Eso te lo ¿Ves? digo yo O sea, como artista. Este tipo de discusión, que es absolutamente legítima y apasionante, no la tendríamos si estuviésemos en un ambiente donde la crítica tendría realmente un valor preponderante a la hora de la reflexión, la conservación, la documentación, que es parte de la base de lo que mi intervención. Que fuera una crítica. Exacto, no lo una que yo crónica. Una crítica. Exacto, y tú puedes perfectamente estar en desacuerdo con esa crítica de tu pieza o de una pieza denunciada. Pero si tiene un análisis suficiente, es muy respetable. Ahí podemos argumentar. Claro, pero a mí me falta siempre el argumento. Exacto. La formación, yo le llamo que tenga credibilidad. Me cuesta mucho, creo que conocer un lenguaje artístico es una cosa muy difícil, ¿eh? Como decía Justo, pues es que hay que trabajarse, y hay que estudiar, bueno, hay que formarse, hay que estar, hay que ver, hay que conocer. Yo no soy de danza, pero por ejemplo recuerdo a Víctor Uriarte bailando de Pasaje de la Primavera. Que decía que no soy de danza, pero recuerdo haber visto a Víctor Uriarte bailando la consagración de la primavera con Maurice Béjart
en Aviñón en el año 68. O sea, entonces, a partir de... Y tenía 19 años él, ¿no? Y después he visto mucho más coreografías de él, pero vamos, tengo ya esas referencias que son importantes tener para hablar de los temas, ¿no? Sí, sí. Últimas intervenciones, yo creo que o ya tomamos esta intervención ya por la última. Cerramos sesión. Muy agradecido que hayáis asistido, que hayáis dedicado parte de vuestro tiempo a escuchar a Omar y a mí, y por supuesto agradecer a Omar por esta iniciativa y su generosidad de contar conmigo. ¿Me explico? No soy nadie todavía. Gracias. Nosotros por nuestra parte encantados de acogeros aquí en el centro de investigación, que estamos abiertos, como ya sabéis, a todo este tipo de iniciativas y prestar un espacio que entendemos también es un espacio compartido con el medio de la danza y el medio del teatro y las artes escénicas en general. Sin ustedes nos sentiríamos más solos si cabe, amor. Pues yo tiraría una lanza y haría que se hicieran, antes de ayer asistí a una, ¿cómo te dije que se llamaba? Un encuentro, no era encuentro, una tertulia de artistas en Granada. Fue maravilloso, porque claro, estaba el director de teatro, el diseñador de vestuario, un profesor, otra directora de teatro, yo de danza, y era maravilloso, era simplemente hablar de arte. En este caso el tema que salió fue la educación, ¿no? Empieza la educación desde la infancia, o tú como artista, tu educación como ha sido, y de pronto ha terminado en el sistema educativo reflexionando desde el arte, ¿no? Pues yo os invito a que lo hagáis aquí, que este sitio es maravilloso, hacer esa tertulia, invitar a los artistas que se vuelvan locas hablando de su arte, simplemente que es tan necesario, porque yo creo que este espacio, además en el centro de documentación, les llevaría a un espacio de reflexión más infinito, ¿no? Que es filosofar sobre nuestro trabajo artístico, que es tan importante, ¿no? Y de ahí para ver qué importante es y qué importantes somos en el sistema social también. Entonces yo os animo a que lo hagáis. No cuesta nada, les invitamos, no sé si cuesta, yo creo que no, pero les invitáis, les decís, hablamos y se hacen tertulias artísticas y sería maravilloso. Venga, vamos a... Muchísimas gracias, de verdad, por recibirnos. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está la grabación? Porque vete a saber cómo era para...